Muy buenas noches, ¿cómo están? Un nuevo programa de Inversiones Real Estate, el gusto de saludarlos a todos. Y hoy estamos en un programa especial dedicado al deporte, a la solidaridad, a los recursos humanos, y para ello tenemos un invitado que es el psicólogo Matías Dalla Fontana, que es director de Deporte Solidario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen ¿Todo día. bien? Bien. Tanto tiempo. Nos Gracias. conocemos hace años, de cuando yo hacía las Sí. veces de periodista deportivo y vos jugabas en CRAI con tu hermano, ¿te acordás? Hace años. Sí. Bueno, pero hoy estás jugando en los Pumas, ¿cómo sería? En los Classic, Pumas que es Classic. una manera de despuntar el vicio en veteranos, podríamos Sí. decir. Sí. ¿Cuántos años? Yo tengo 44 años y bueno, los Classic es una categoría de jugadores que hemos integrado a los Pumas a partir de los 35 y que están en inactividad. Bien, pero juegan con leyendas. Hablaba el otro día con tu hermano que hay... Pero algunos bastante vigentes, digamos. Bien, El último partido en Rosario jugamos contra un combinado regional rosarino que tenía jugadores activos de las primeras de Duendes, por ejemplo, o de Gimnasia. sí. Sí. Así que hay que estar relativamente bien. Bien en forma. Sí, Sí, duele. no, pero ustedes se mantienen El perfectos. problema del otro día. Claro, exactamente. Matías, y contame un poquito acerca de este proyecto de Deporte Solidario, que ya dejó de ser proyecto, digamos, ya está en vigencia hace varios años. ¿Desde cuándo está? ¿Cómo funciona y para qué? Bueno, un proyecto de Deporte Solidario hoy es una organización, yo te diría un movimiento diverso, Sí, que tiene distintos núcleos y distintas propuestas, distintos grupos que están haciendo cosas simultáneamente. Nosotros empezamos con una intención, no era un plan, era una cosa medio decisionista, muy artesanal al principio, de llevar el rugby a Villa Oculta, un lugar donde el padre Atilio Rosso, del movimiento Los Sin Techo, estaba desarrollando una tarea de alfabetización tecnológica con la mamá, en un centro infantil, y a la cárcel, llevar al rugby a la cárcel como una forma de contribuir a la resocialización con más eficacia y a disminuir la reincidencia delictiva en la etapa postpenitenciaria. bien. Y eso que empezó, como te decía, de manera muy germinal y tal vez muy intuitiva, fue dando lugar a nuestra idea de consolidar una organización, una institución, que manteniendo este espíritu de tomar los valores y sobre todo, más que valores, los principios del deporte que sirven para organizar de manera más eficiente los grupos, para cumplir el cometido de una sociedad más ordenada. Bien. Porque no es una idea filantrópica o caritativa o esto de vamos al evento el domingo a darle la leche a los pobres, esta especie de turismo por las villas, no tiene que ver con eso. Tiene una mirada muy de la eficiencia de la organización, donde los grupos se forman, el deporte es uno de los elementos y tratamos de que esto se lleve a otros ámbitos. Entonces, eso empezó de aquella manera, pero hoy tenemos un desarrollo en salud mental, por ejemplo, con centros de tratamiento, interpretando la crisis gravísima de la época, la crisis del siglo XXI, del globalismo, pero de la Argentina y de Santa Fe fundamentalmente. Nosotros tenemos un fuerte sentido patriótico santafesino, digamos. Bien. El jugador de rugby o el deportista, como en otros rubros, como las empresas, no puede caer en un vicio del pensamiento, en un defecto intelectual de creerse que el mundo no está interconectado. El mundo está interconectado. Cuando se construyen edificios de tal o cual manera, eso tiene un impacto en la ciudad. Cuando se talan áreas de bosques de tal o cual manera, sin criterio en algún lugar de la Argentina, eso tiene un impacto en nuestro ecosistema. Lógico. Y con el ser humano y con los grupos pasa lo mismo. Estamos interconectados físicamente y estamos interconectadas las generaciones, sobre todo. Entonces, esto es un poco el espíritu del proyecto. Y la crisis de la época, en mi caso yo me dedico a la psicología, tiene varios problemas catastróficos, pero uno son las epidemias en salud mental. Sí. La depresión, que ahora se está constatando clínicamente, y de manera, clínicamente es decir, en los individuos en particular, pero epidemiológicamente también,
el problema en los niños, el problema de la depresión adolescente, los trastornos de ansiedad y las adicciones, por supuesto, que son un flagelo que está haciendo bolsa la convivencia de nuestras ciudades. A mí me preocupa Santa Fe y la Argentina, pero es un problema en el mundo. ¿Cuánto tiene que ver las redes sociales en esto? Muchísimo, la tecnología en realidad. Yo te diría que hay, para poner en cauce una política concreta en cualquier empresa, en cualquier misión o desafío, lo primero que uno hace es identificar con claridad el objetivo e identificar con claridad cuáles son las fuerzas enemigas que conspiran contra ese objetivo. Amigo y enemigo. Los dos polos. Sí. Que esto no significa plantear el conflicto como método. Uno trabaja para que el conflicto se atenúe hasta intentar hacerlo desaparecer. Pero es reconocer lo que uno quiere, tenerlo claro y bueno, ¿qué conspira contra eso? En materia de salud pública, no solo de salud mental, sino de salud en general, hay dos vectores internacionalmente reconocidos, pero uno los ve y los palpa y en la práctica los comprueba. El sedentarismo y la soledad, la forma de vida aislada o individualista que nos repliega y que hace que por ahí una señora de edad a lo mejor premenopáusica, con 20 kilos de más y con elementos a lo mejor de padecimiento depresivo, hace 15 o 20 años que no hace una actividad en su barrio de zumba en la vecinal o de tomar mate con las amigas en la plaza o de salir a caminar o ir al centro de jubilados a tener una actividad artística o recreativa. Esto es una catástrofe de la época. Entonces, todos los elementos que refuerzan y que hacen rígidas estas posiciones, que son posiciones enfermizas y enfermantes, todos los elementos que nos aíslan y nos sumen en esa situación existencial, se puede decir que son negativos. Ahí el uso desviado, podríamos decir tergiversado, de la tecnología, claramente que juega un papel. En la niñez, ni hablar, digamos. Eso se Totalmente. está viendo. No. Hoy la verdad que el exceso de la tecnología, de las pantallas, de los dispositivos en los niños, sobre todo en los niños de primera infancia, no se está viendo que sea una herramienta educativa, francamente. Tiene mucho más que ver con la generación de ansiedad y con un circuito de recompensa que tiene su explicación neurológica, muy parecido al de la droga, el circuito de la inmediatez y del premio que le da en términos de placer al cerebro el uso del celular en el niño. Bien, quédate con eso porque vamos a Sí. seguir hablando. Ahora sí, nos vamos a la primera pausa y enseguida regresamos con más entrevista a Matías Dalla Fontana. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Continuamos con el programa y nos habíamos quedado con el tema de las adicciones, Matías, que la sociedad en general, sobre todo a través de los medios, tildan, entre comillas, de adicciones el alcohol, las drogas, y no son solamente esas las adicciones que destruyen, entre comillas, no solamente a los niños, sino a mayores. No, hay distintos patrones de conducta que en la medida en que nos desvían del modo en que tenemos que vivir para no enfermar, son perniciosas o son insidiosas. Hablábamos del tema de la tecnología, que claramente es un elemento que puede contribuir. Claro, porque está la buena utilización de la Claro, tecnología. la buena y la utilización mala utilización. y otra que es claramente, como decíamos, es un factor de desorden. De todas maneras, yo no soslayaría
la categórica gravedad que tiene el tema de las drogas, sobre todo las drogas ilegales, cocaína, lógico. marihuana, la presencia de las anfetaminas, las pastillas que están circulando, sobre todo en los más jóvenes, en la noche o en las fiestas, porque el componente químico que tiene la adicción a este tipo de drogas es algo después muy difícil de revertir, aún con las mejores intenciones y con los mejores equipos terapéuticos. Pero bueno, se traslapan, como decías vos, hay un contexto social que nos ha desordenado la vida, pero sobre todo un contexto de ordenamiento institucional que yo creo, uno tiende a atribuir buena fe a los decisores, a los líderes, a las autoridades. Uno tiende a atribuir buena fe, pero hace por lo menos 30 o 40 años que esto no está ni siquiera, no hay conciencia en el discurso, pero además las políticas han ido a contramano de las necesidades de nuestro pueblo, haciendo desaparecer, por ejemplo, los clubes de barrio. Los clubes de barrio son los lugares por excelencia de formación de un modo placentero pero disciplinado de vivir en los niños, que a la par de la educación formal acompaña la formación del carácter. Entonces, cuando la violencia en Santa Fe, Rosario, en otras ciudades que tienen sus propios conurbanos, digamos, cuando la violencia nos sorprende y nos empieza a golpear la puerta a todos, porque no sirve ni encerrarse en un country, uno se encierra en un country y en algún momento tiene que salir y parar en el semáforo. Habla esto de la ilusión de creer que no estamos todos conectados, digamos, estamos todos conectados. Bueno, hay interpretaciones ideológicas que no tienen absolutamente nada que ver, a nuestro entender, con las verdaderas causas de la violencia. En Santa Fe hay decenas de miles de chicos sin hacer nada de lunes a domingo. Y las instituciones donde esto era posible han ido desapareciendo. Y esta es una clave elemental para entender la crisis de violencia que transita la Argentina. Y no otras interpretaciones ideológicas que están más de moda hace algunas décadas, que no tienen para mí nada que ver con las causas antropológicas. Bien, bueno, dame 2 minutos, vamos a ver una sección que se llama Las Propiedades de la Semana. Vamos a ver un departamento espectacular allí en el Camp Castelar, en 25 de mayo, entre Mendoza y Primera Junta, y una casa impresionante en el Lowa High. Las dos son un excelente precio, por supuesto, nos escriben al WhatsApp para consultas sobre ellas. Gracias. Continuamos con Inversiones y Real Estate y recién hablamos en la pausa del tema de la solidaridad y cómo esto impacta y que no está, ¿cómo decirlo?, instrumentado o regulado. Quizás es un pueblo muy solidario el argentino, el santafesino por supuesto también. Nos han pasado crisis que nos han afectado muchísimos a todos, como fue la inundación en el 2003 y allí se vio a las claras la solidaridad, pero no es algo que está regulado, por decirlo alguna, no sé si es la palabra. No se puede
ordenar con una ley. Eso. Porque lo que no hacen los grupos no lo puede hacer un papel o una letra o unos tipos encerrados en una Cámara de Diputados que levantando la mano creen que eso mágicamente va a producir un ordenamiento de la realidad. No funciona así. Lo que sí es cierto es que la solidaridad, si no está encarnada en un proyecto que la ordene, no tiene trascendencia. Terminan en acciones, como hablábamos al principio, eventuales. Entonces, cualquier forma amorosa, de intención de ayuda, o de intención de poner algo de uno para mejorarle, o para mejorar el bien común, Sí. tiene que ser encauzada en un proyecto, porque eso le da la continuidad. En el rugby hablamos de 3 principios básicos del juego, que son elementos de organización. Yo creo que no es que sirven para la vida, porque los diga el rugby, yo creo que en realidad el rugby se los choreó a la vida, Sí. que es ir hacia adelante siempre, el apoyo y la continuidad. Y eso produce el movimiento general del juego. En la sociedad es igual y en los grupos es igual. Pero si está la intención de ir hacia adelante, digamos la solidaridad, por ejemplo, como valor, pero si no hay una organización interpersonal y una continuidad en el tiempo, eso es fútil, es como una chispa. Exacto. O es esto de vamos el domingo a darle la leche a los nenes pobres en tal barrio. Claro. Una cosa muy mediocre a nuestro entender, digamos. No Es tiene una que ver. acción muy puntual que no tiene una Sí, continuidad muy y que no mediocre. sirve. No, además que está más relacionado con la necesidad de satisfacción narcisística de los que viven cómodos que con una verdadera transformación. Totalmente. Bueno, y por eso está lo de tu proyecto, que lo plasma de otra manera y que tiene esa continuidad de la cual hablabas y que, bueno, arrancó en su momento con lo de las cárceles, con los barrios, y hoy, ¿cómo continúa eso? Hoy se están explorando formas de intervención y terapéuticas, pero también de organización comunitaria, con muchos resultados positivos, por ejemplo, en grupos de madres. Uh-huh. Hay una problemática que, en general, en los adolescentes o los jóvenes con problemas de adicción, la conciencia de enfermedad o el reconocimiento del problema, en general, es tardío. Sí. Y todo ese tiempo que tarda el joven en venir a reconocer el problema y pedir ayuda y sostener el proceso terapéutico, todo ese tiempo, la que carga en la espalda con el desorden en la casa es la mamá, que no sabe realmente a quién recurrir. Y una manera de intervenir y ganar tiempo, para nosotros preventivo, pero también de ayuda asistencial, fue armar grupos de madres, Uh-huh. que son grupos que están funcionando con terapeutas y actividad física al mismo tiempo. Son propuestas integrales para los grupos de mujeres que sirven para mejorar la organización, proponer un modo de participación, sirven como espacio terapéutico y además es un modo también de estar a la espera y tener al chico en el radar como para que en el momento en que haya una demanda de tratamiento poder captarlo más rápidamente y que no se pierda en esto de las burocracias interinstitucionales. Ahora hay una palabra de moda que le encanta decir a algunos estamentos, les gusta decir la articulación. Estamos articulando con y Sí. articulamos y el proyecto de articulación. Y muchas veces la palabra articulación refiere a reuniones de funcionarios y la persona está en el medio rebotando entre las instituciones como la pelotita del pinball. Entonces hay una sensación de que los referentes o las autoridades se juntan a la mesa, se sacan la foto, dicen que están articulando, pero las personas están dando vuelta en un limbo. Y se patea la pelota el gabinete de educación, con el centro de salud, con la guardia del hospital, con el centro de niñez, con el centro de jubilados. Sí, a quien hay que resolver el problema está en el medio dando vueltas. Claro, los decisores se juntan y dicen que se articulan, pero la pelota y la persona es como la pelotita rebotando. Entonces a nosotros nos parece que hay que resolver metodológicamente con más simpleza lugares que produzcan la unidad y que las personas puedan tener un ámbito de participación, digamos. Por supuesto. Matías, quédate 2 minutos con nosotros, nos vamos a la última pausa y enseguida regresamos con más de esta interesante entrevista.
Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Último bloque del programa y bueno, para ir cerrando, un par de preguntas y sobre todo, esto no lo hablábamos antes, pero se ha estigmatizado muchísimo al rugby, una situación muy particular que pasó hace un par de años, pero que se estuvo resolviendo ahora en estos días, que es, viste que en los medios de comunicación, los rugbyers, bueno, por este tema en Villa Gesell, y vos que sos psicólogo y que tenés idea del deporte, porque siempre estuviste toda la vida dentro de lo que es el rugby, instrumenta otros valores totalmente distintos. Digo, hablo de esta estigmatización, digamos, del deporte en sí, que es lo contrario a lo que se debería hacer, ¿no? Sí, es una lógica o la aplicación de una lógica incorrecta. Los que estudian el lenguaje hablan de la metonimia, que es tomar la parte por el todo. Sí. Y el rugby es una cultura y un desarrollo institucional masivo en la Argentina, masivo. Nosotros en Santa Fe hay miles de chicos en infantiles, en juveniles jugando al rugby. Y el año pasado en Santa Fe, por ejemplo, en infantiles y juveniles, los eventos de violencia tendieron a 0, no hubo, mucho menos delictivos. Pero esa lógica metonímica de tomar la parte por el todo es un funcionamiento incorrecto en el análisis de lo social. Es como tomar los casos de pedofilia para hablar mal de la cultura católica, cuando la cultura católica, independientemente de lo importante de la diversidad y del respeto a las diferencias, pero es un manto que cubre casi mayoritariamente a nuestra historia argentina, digamos. Sí. O hablar peyorativamente del morocho de gorrita, digamos. Y bueno, no, hay 4 o 5 negros de miércoles en la Argentina, 4 o 5 millones de negros de miércoles, que habría que exterminar y con porque ese pensamiento está en algunos lugares. O hablar mal de las organizaciones de trabajadores cuando forman parte de la construcción de un capitalismo más ordenado, más eficiente, estigmatizando a partir del caso de corrupción de algún sindicalista a toda una masa de trabajadores ordenados que son millones de personas en la Argentina. Es un funcionamiento incorrecto y lo mismo, bueno, en este caso le toca al rugby pagar con eso. Los chicos puntualmente de esta situación horrorosa que está en vilo, que tiene en vilo a la Argentina, no tiene nada que ver con la formación rugbyística, ¿no? Sí, de hecho, ni ellos mismos se reconocen en la identidad tradicional del rugby. Surge de los chats del grupo que se han podido ver a partir de los medios de comunicación ellos mismos. No veo que tengan que ver con, más allá de su participación esporádica en la actividad. Vos estuviste en la primera carrera hasta el 2010, me dijiste. Más o menos, sí. ¿Y ahora volviste hace cuánto a los Pumas? No, lo de los Classics son partidos, encuentros, sí. Hay algo en marzo, algo a mitad de año y algo a fin de año que tiene más el objetivo de sostener la amistad. Con esto que estamos hablando de todo el programa. Sí, sostener la amistad de jugadores de distintos lugares del país, de distintas edades. Y seguir en la misma comunión, digamos, del deporte, de la actividad, de no establecerse en los lugares que vos, entre comillas, criticabas, digamos, de estar criticada del modo bien, ¿no? De estar pasivo, de estar encerrado, todo lo contrario. Sostener el encuentro. Exacto. La cultura del encuentro, como dice por ahí, un líder mundial. Exactamente. Matías, me queda agradecerte por haber venido, muy interesante, es un tema que por ahí no se toca tanto, por lo menos en nuestro programa, porque tiene que ver quizá con otro núcleo, pero que quería hacerlo porque me parece que una organización como la de ustedes es parte de una empresa, pero con los fines solidarios que vos nos mencionaste durante todo el programa. Bueno, muchas gracias. Y sí, está conectado con la búsqueda de eficiencia. Es un elemento que tiene que ordenar los grupos independientemente de que la empresa, la organización tenga fines lucrativos o no. Lógico. Es lo mismo para una empresa de características comerciales que para una empresa de características sociales. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias.
Bueno, y ahora sí, nos vamos a la placa de las redes sociales. Allí nos pueden seguir, pueden enviarnos mensajes al WhatsApp, a nuestro mail, al Instagram, al Twitter y por supuesto ver los anteriores y los que vendrán, te hablo de los programas, en nuestro canal de YouTube Inversiones y Real Estate. Y ahora sí, nos queda despedirnos, agradecerle por supuesto a todos nuestros auspiciantes y a ustedes que están desde el otro lado. Nos vemos el próximo sábado a las 20 y 30 horas en un nuevo programa de Inversiones y Real Estate. Muchísimas gracias.